Bienvenidos de vuelta a su dosis diaria de drama turco, donde el amor, la intriga y los giros inesperados son el pan de cada día. Soy yo, tu nombre, su guía de confianza en el laberinto de la farándula otomana, y hoy traigo un banquete de chismes que ni el sultán Suleiman podría resistir. Como ya saben, la bomba explotó el 22 de junio, un día que quedará marcado en los anales del fandom Kandem. Bomba Can Yaman y Demet Özdemir. Noticia del 22 de junio que impacta a todos, no era un simple título llamativo, era una profecía. Y créanme, mis queridísimos chismosos, la onda expansiva de esta noticia aún se siente con fuerza. Antes de sumergirnos de lleno en la vorágine de rumores, especulaciones y esperanzas renovadas, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por hacer de este canal el epicentro de la información sobre el mundo del espectáculo turco. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a bordo. No olviden suscribirse, activar la campanita para no perderse ni una pizca de este festín de chismes, y dejar su like para demostrar su apoyo. Y a mis fieles seguidores, gracias. Su lealtad es el combustible que alimenta esta máquina de generar contenido. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Para realmente entender el calibre de esta bomba, debemos desenterrar los cimientos de la historia Kandem. Retrocedamos en el tiempo al mágico universo de Erkenci-Kuş, también conocida como pájaro madrugador, en nuestra amada Latinoamérica. ¿Recuerdan la primera vez que vieron a Candy Beat y Sanem Aydin en la pantalla? Fue un flechazo instantáneo. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era electrizante, una fuerza de la naturaleza que traspasaba la pantalla y encendía los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Su amor era torbellino, un huracán de pasión, celos, malentendidos y reconciliaciones que nos mantuvo al borde de nuestros asientos durante toda la serie. Y no era solo actuación, mis amigos. La intensidad de su conexión era tan palpable que rápidamente alimentó las sospechas de un romance en la vida real. Los paparazzi los acechaban constantemente, buscando la foto que confirmaría lo que todos los Kandem ya sabíamos en sus corazones: Can y Demet estaban enamorados. Los rumores se multiplicaban como conejos. Se les veía juntos fuera del set de grabación, compartiendo cenas románticas a la luz de las velas, disfrutando de fiestas con amigos, e incluso escapándose a viajes secretos. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa compartida era interpretada como una prueba irrefutable de su amor. Vivíamos en la era dorada del Kandem. Pero como en toda buena telenovela turca, la felicidad no podía durar para siempre. Después del final de Erkenci-Kuş, las cosas cambiaron. Can y Demet tomaron caminos separados, enfocándose en sus carreras individuales. Can se mudó a Italia para protagonizar Viola come il mare, mientras que Demet siguió brillando en Turquía con otros proyectos. La distancia física inevitablemente abrió una brecha entre ellos. Los rumores de una ruptura devastaron al fandom Kandem. Muchos se negaban a creer que su sueño de ver a Can y Demet juntos en la vida real se había desvanecido. Pero poco a poco, la esperanza se fue apagando. En los años siguientes, ambos siguieron adelante con sus vidas amorosas. Can se comprometió con la periodista italiana Diletta Leotta, una relación que terminó tan rápido como comenzó. Y Demet, para sorpresa de muchos, se casó con el cantante Oğuzhan Koç a principios de este año en una boda digna de un cuento de hadas. Pero el destino es caprichoso. Apenas unos meses después de su fastuosa boda, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio, dejando a todos boquiabiertos. La noticia fue un shock para el mundo del espectáculo turco y por supuesto para el fandom Kandem. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde entra en juego la bomba del 22 de junio. Según fuentes cercanas a Can Yaman y Demet Özdemir, fuentes que por supuesto prefieren permanecer en el anonimato para evitar la furia de los fans y de los representantes de los actores, Can y Demet han estado en contacto en las últimas semanas. La historia, según estas fuentes, es la siguiente: Can, al enterarse del divorcio de Demet, la contactó para ofrecerle su apoyo y amistad en este momento tan difícil. Dicen que la conversación fue larga, emotiva y llena de sinceridad. Ambos expresaron su cariño y respeto mutuo, recordando los buenos tiempos que vivieron juntos durante la filmación de Erkenci-Kuş. Pero la bomba no termina ahí. Los rumores, potenciados por la nostalgia y la esperanza del fandom Kandem, aseguran que Can Yaman está planeando regresar a Turquía en las próximas semanas, y que su principal objetivo es reunirse con Demet Özdemir. Sí, lo han leído bien. Al parecer, Can quiere reavivar la llama de su antigua relación con Demet.
Ahora, antes de que salgan corriendo a tatuarse Candem para siempre en el brazo, debemos ser cautelosos. Hasta el momento, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado ni negado estos rumores. Todo lo que tenemos son fuentes anónimas y especulaciones de los medios de comunicación. Debemos recordar que la prensa turca a veces exagera las cosas para generar titulares y aumentar las ventas. Sin embargo, la noticia ha generado un tsunami de emociones entre los fans de Candem, quienes ven en este posible reencuentro una señal del destino. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, montajes fotográficos, vídeos conmemorativos y hashtags como #Candem volverá y #Esperanza Candem. Por supuesto, también hay voces de escepticismo. Algunos creen que se trata de un simple rumor sin fundamento, creado para alimentar la máquina de chismes. Otros piensan que Can y Demet son solo amigos y que no hay ninguna posibilidad de que su relación evolucione hacia algo más. Y también están aquellos que opinan que Demet necesita tiempo para sanar su corazón después del divorcio antes de iniciar una nueva relación. Pero independientemente de lo que piensen, nadie puede negar que la noticia del posible reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir ha causado un terremoto en el mundo del espectáculo turco. La expectación es palpable, la tensión se puede cortar con un cuchillo, y todos estamos esperando ansiosamente el próximo capítulo de esta saga. Como su chismosa favorita, me comprometo a mantenerlos informados sobre cualquier novedad que surja en relación con este tema. Estaré vigilando de cerca las redes sociales, leyendo la prensa turca y contactando a mis fuentes para traerles la información más fresca y actualizada. Así que no se despeguen de este canal. Pero para darle un toque extra de picante a este drama, vamos a analizar algunos detalles que podrían indicar que este reencuentro es más que una simple coincidencia. Primero, recordemos las declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir. En numerosas entrevistas, Can ha elogiado el talento, la belleza y la personalidad de Demet. Siempre ha hablado de ella con cariño y admiración, incluso llegando a decir que es una de las personas más importantes en su vida. Segundo, la química entre Can y Demet es innegable. Su conexión en la pantalla era tan fuerte que parecía que sus personajes cobraban vida propia. Esa química no se crea de la noche a la mañana, requiere una conexión profunda y genuina entre los actores. Tercero, tanto Can como Demet están solteros. Can terminó su compromiso con Dilekta Leota hace unos meses, y Demet se divorció recientemente de Oğuzhan Koç. Esto significa que ambos están libres para explorar nuevas relaciones, y quién sabe, tal vez para retomar una relación que quedó inconclusa. Cuarto, las redes sociales. Aunque Can y Demet no se siguen mutuamente en Instagram, algunos fans han notado que han dado me gusta a publicaciones relacionadas con Erkencikus en las últimas semanas. Esto podría ser una señal de que están recordando los buenos tiempos y sintiendo nostalgia por su pasado compartido. Y quinto, y quizás lo más importante, la intuición del fandom Candem. Los fans han estado esperando este momento durante años, y muchos sienten en sus huesos que algo está a punto de suceder. La intuición de los fans a veces es más precisa que la de los medios de comunicación. En resumen, mis queridos chismosos, la bomba ha explotado. La noticia del posible reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sacudido al mundo del espectáculo turco y ha generado una ola de esperanza entre los fans de Candem. Solo el tiempo dirá si esta noticia se convertirá en realidad, o si se quedará en un simple rumor. Pero mientras tanto podemos seguir soñando con la posibilidad de ver a Can y Demet juntos de nuevo. Y por supuesto, yo estaré aquí para contarles cada detalle de esta apasionante historia. Para recapitular rápidamente, la noticia bomba del 22 de junio revela que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar en contacto nuevamente después del divorcio de Demet. Can estaría planeando un viaje a Turquía para reunirse con ella y potencialmente reavivar su relación. Hemos explorado el contexto de su relación pasada, los rumores actuales, las declaraciones de Can sobre Demet y las señales que podrían indicar un posible reencuentro romántico. La expectación es altísima y los fans de Candem están divididos entre la esperanza y la incertidumbre. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura chismosa. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al analizar esta bomba explosiva. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos como pareja nuevamente? ¿Cuál es su teoría sobre esta situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos.
Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y análisis sobre sus estrellas turcas favoritas. Hasta la próxima, chismosos. Les mando un beso enorme y recuerden, el drama nunca duerme.